Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que siga en esta conversación de Reto 2024 y sobre todo en este serial de programas que hemos realizado en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra el 9 de diciembre. Recordemos que en los dos programas anteriores hablamos sobre la corrupción, cómo combatirla a nivel internacional y cómo combatirla a nivel nacional. Hoy hablaremos de la corrupción en el Estado de México, sus antecedentes históricos, su evolución, la problemática y cómo revertirla. Y para nutrir este análisis, hoy me acompaña aquí la investigadora especial del Colegio Mexiquense, Cecilia Cadena Inostroza, especialista en temas de transparencia y combate a la corrupción. Y también me acompaña el doctor Victorino Barrios Dávalos. Él es doctor en Ciencias Políticas, también fue Contralor del Poder Legislativo, también fue titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es titular del órgano interno de control del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bien, vamos a comenzar. Antes de iniciar con este análisis, vamos a ver una pequeña cápsula que preparó nuestro equipo de producción sobre este tema. Adelante. En 2021, el INEGI reveló que el 57.3% de los mexiquenses de 18 años y más percibía a la corrupción como el segundo mayor problema del Estado de México, solo después de la inseguridad y la delincuencia, y 6 de cada 10 ciudadanos tuvieron contacto con algún acto de corrupción. Además, el INEGI indicaba que el Estado de México ocupaba el cuarto lugar nacional en incidencia de corrupción. Por ello, una de las prioridades es erradicar la corrupción para evitar el desvío de recursos, el nepotismo, el soborno y el enriquecimiento ilícito, entre otras conductas irregulares. Actualmente en el Estado de México existen instituciones como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, sus resultados han sido limitados. Incluso, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México indica que entre 2017 y 2023, solo el 11% de 112.505 denuncias recibidas por corrupción concluyeron en sanciones. También se cuenta con un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual coadyuva en vigilancia y evaluación de actividad gubernamental. A su vez, entre las propuestas para revertir la corrupción se encuentran el aumentar las facultades de los órganos de control, garantizar la capacitación ética y profesional de los servidores públicos, incentivar la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la denuncia de actos de corrupción e instrumentar sanciones efectivas contra los responsables de actos ilícitos. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis. Recordemos que de acuerdo a los últimos registros del INEGI, hasta 2021 la corrupción en el Estado de México era el segundo problema que más preocupaba a un gran sector de la población, solo después de la inseguridad pública. A este respecto, Cecilia, quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son los detonantes de esta problemática que hacen que la corrupción sea un motivo de preocupación y que impacte de esta forma a la sociedad mexiquense? Pues como ya se ha analizado aquí, muchas gracias por la invitación, la corrupción atraviesa todos los espacios de la vida y afecta a todos los espacios de la vida, el desarrollo de las personas, el desarrollo de la sociedad. Y cuando los habitantes del Estado de México estamos diciendo que la corrupción es la segunda preocupación por encima del empleo o de la pobreza, quiere decir que incluso el dinero que podríamos ganar para sobrevivir está afectado por eso, y es muy lógico, o sea, cuando hay corrupción ni podemos acceder a cargos por nuestros méritos, ni podemos gastar como quisiéramos o consumir para resolver nuestros bienes y servicios. Entonces me parece que hay muchos factores, porque no hay un solo factor que explique el problema de la pobreza, de la corrupción. Pero si nosotros nos ponemos a ver en esa misma estadística del INEGI que tú citas, que es la ENSIG, Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, vemos que los habitantes del Estado de México, porque hay diferencias a nivel nacional, por ejemplo, que aquí se considere que la corrupción más que a nivel nacional, quiere decir que el problema está muy presente, todos lo vivimos, pero hay una gran desconfianza en la autoridad pública. Si nosotros vemos en esa misma estadística, hay los que están peor en términos de confianza de la ciudadanía son los partidos políticos. Los partidos políticos, pero también está los órdenes de gobierno, el estatal, el federal, sobre todo el municipal. La gente no, y es el espacio administrativo en el que más interactuamos por los servicios, porque es el más cercano
a donde vivimos. Entonces, creo que ahí hay una de las causas de la corrupción y de considerar esto, es la falta de confianza en los espacios públicos y en lo público. Luego están los ministerios públicos, etcétera. Pero creo que eso explica parte de la problemática. De acuerdo. Y también podríamos partir del análisis histórico. En un programa anterior hablábamos sobre este libro, este famoso libro que editó la Universidad Autónoma del Estado de México, 500 años de corrupción en México. Obviamente el Estado de México no se escapa de esto, pero aquí en el Estado de México tuvimos una particularidad, como también se tuvo a nivel nacional, un sistema político con un partido hegemónico. ¿Esto qué tanto influyó en la generación de actos irregulares y de que incluso se hiciera costumbre la corrupción? Pues primero, muchas gracias por la invitación y efectivamente, pues eso, el Estado de México siempre le ha tocado ser la caja de resonancia de lo que pasa en el gobierno federal, por lo menos mientras estuvo este partido hegemónico, y ahí se crearon muchas formas de hacer política, muchas mañas que vinieron a dar al traste con un modelo que se venía gestando desde antes, pero que tuvo su mayor florecimiento en la parte de la economía entregada al mercado, lo que llamamos neoliberalismo, a partir de 1980. Y tú puedes observar cómo permanentemente los gobiernos del Estado vinieron bajando su proceso de inversión, sus presupuestos. Fíjate, nada más por darte un dato, con Alfredo del Mazo la inversión estaba en 11.7, la inversión pública, y vino disminuyendo hasta llegar a cuando entra Delfina Gómez, y ahí encontramos que estaba en 5.5, la mitad. Entonces esto generó muchas inercias de falta de productividad del Estado, pero además los propios empresarios pues trataban de apartar un dinerito para pagar las licencias, esa era su molestia de muchos empresarios. Entonces el Estado de México se vio influido por esta forma de gobernar y de disminuir la parte productiva. Por eso nosotros nos encontramos ahora como en una diferencia muy marcada con respecto a otros estados industrializados, como lo es el caso de Nuevo León. Una cosa que sí es importante mencionar aquí en el estado es que siempre nos andamos peleando con el Distrito Federal por ver quién es más corrupto. Si a nivel latinoamericano nos peleamos con Honduras, aquí en el país nos peleamos con el Distrito Federal, y eso ha generado pues lo que acabas justo de mencionar, que la corrupción sea el segundo problema más importante, pero muy seguido de la inseguridad, enseguidita. La gente no le preocupa mucho el empleo, la gente no le preocupa mucho la desigualdad, le preocupa la inseguridad, pero sobre todo, y ese es un factor que se ve, que nace en los gobiernos, la corrupción. Y sobre todo que nace, que se genera en distintos ámbitos, el gobierno, pero también en distintos ámbitos, y que incluso se va al propio discurso no solo político, sino al imaginario colectivo. Recordemos aquella frase de un exgobernador del Estado de México que decía, un político pobre, pobre político, ¿no? Y eso se traduce en mucho, no solo en prácticas irregulares a nivel gobierno, sino en el imaginario colectivo que se considera algo correcto. ¿Qué opinión tienes de ello? Por supuesto, esta idea de que hay que sacar provecho del cargo que tienes, no importa cómo, algo tienes que sacar. Entonces, esta idea que también se ha mucho estudiado por David Arellano, sobre todo el tema de las palancas. Entonces, estar adentro del sistema de las administraciones, como dice el doctor Victorino, es un espacio donde tú puedes ganar. En la estadística del INEGI dice que el 84.6% de los mexiquenses que nos enfrentamos a un trámite tenemos problema. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de la administración nos van a poner una traba, y esa traba ya implica la posibilidad de corromper, porque si te falta un papel, entonces nos podemos arreglar. Entonces, saber que, como dice Victorino, son en las administraciones públicas, la corrupción no la hace una persona, la corrupción no es un individuo, son redes adentro de las organizaciones públicas que generan esto, sacar provecho, y tú les ayudas a uno, yo les ayudo a otros. No son los solamente, porque sí lo son, los titulares de las dependencias federales o estatales, sino también la burocracia menuda, porque todo se va convirtiendo en una red, y entonces vamos a oficinas pequeñas donde vemos que los directores tienen toda una red
para hacer trampa de muchísimas cosas. Con que te digan que falta un papel y no lo lleves y te ofrezcan ayudarte a resolverlo, ahí ya hay un acto de corrupción. Y la gente, claro, cuando las administraciones no funcionan, cuando no están profesionalizadas, ya no hablemos de servicio civil de carrera, hablemos de que sean profesionales en su trabajo, que sepan cómo hacerlo, entonces la gente no tiene necesidad de acudir a la corrupción. Tú puedes presentar una copia, puedes presentar un documento digital y podrías resolver ese problema, pero la administración no se presta porque esa es una forma pues, de sacar provecho al cargo que tiene, que eso es histórico también desde la época de la Revolución y desde antes de la época de la colonia, que ahora está muy agudizado. De acuerdo. Y vayamos a un caso específico. En tu caso, Victorino, te tocó, cuando fuiste titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, te tocó el tema de recibir los expedientes que derivaban de la llamada estafa maestra. Recordemos, la estafa maestra fue un mecanismo mediante el cual, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal contrataba a universidades para distintos trabajos y estos a su vez subcontrataban a empresas que en ocasiones no existían. Y esto incluyó, desgraciadamente, a la Universidad Autónoma del Estado de México. A ti te tocó recibir estos expedientes. Nos gustaría que nos platicaras en qué concluyó este tema, que ya se sabe, pero nos gustaría que nos comentaras, y también pues tu opinión de cómo se vislumbró ahí el tema de la corrupción. Con mucho gusto, Enrique. Antes, dos aclaraciones. Primero, no me entregaron ningún expediente de la estafa maestra, ninguno. Me entregaron montones de hojas en cajas, ¿no? Sin que supiéramos de qué era. Por eso nos tardamos 1 año y 2 meses en hacer los expedientes. Te entregaron papeles. 46 expedientes, así, montones de papeles. Entonces no había expedientes, primero. Y segundo, pues fue uno de los encargos más importantes que al tomar protesta del cargo, el 10 de septiembre de 2020, la legislatura del Estado me encargó fundamentalmente ese caso de la estafa maestra y el caso del ICEMIM, la deuda histórica que tenía la Universidad del Estado con el Instituto de Seguridad Social del Estado. Entonces, esos 2 puntos fueron de donde partimos. El caso de la estafa maestra se volvió icónico porque no solamente participó la UAMX, participaron muchas otras universidades como la del Bicentenario, la del Sur, y en conjunto se decía que había ahí más o menos 7,000 millones de pesos que se habían desviado por 4 causas principales. Fíjate, qué grave. Por pagar obras no terminadas. Lo peor es que por pagar obras inexistentes, por no respetar la ley de adquisiciones, porque le decían aquí haga concurso, haga licitación y lo asignaban directamente. Y cuarto y último, es porque aparte de las subcontrataciones, lo que hicieron es subcontratar, más allá de lo que la ley permitía. O sea, 4 cuestiones que dieron al traste, y no toda la universidad, tampoco hay que decir la Universidad Autónoma del Estado de México. Un puñado de pillos son los que estuvieron ahí, no más de 10, que hicieron y deshicieron con esto, y con ello se llevaron el prestigio de la universidad. Y algunos todavía siguen estando ahí. No obstante, te quiero mencionar, cuando llegamos, el asunto de la estafa maestra estaba prescrito. La ley de ese entonces solo daba oportunidad de investigar los casos administrativamente por 1 año y financieramente por 3 años. Después cambió la ley, pero esos casos fueron 2012, 13, 14, 15. Todavía hubo uno en 2016, pero ya no lo alcanzamos, porque solamente para esos casos tenía 3 años. Cambió la ley en 2017, pero ya no pudimos hacer nada. Lo que pudimos hacer es 46 expedientes. Sobre el tema de la estafa maestra en lo que respecta a la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Victorino Barrios, quien también fue titular del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos comentaba que, derivado de la información que recibieron, cuando él llega a este cargo, él logra integrar 46 expedientes de la estafa maestra. Así y ahí es. nos quedamos. Después, ¿qué se hizo? ¿Qué se ha hecho después? Bueno, mira, te quiero decir que ha habido muchas solicitudes por parte de la sociedad. Yo creo que es un tema que le interesa mucho a la gente porque ha habido muchas solicitudes de información.
Pero te quiero decir que esos expedientes, 46 expedientes, tienen más de 30,000 fojas. Entonces, estar haciendo cada uno de ellos, bueno, nos llevó tiempo primero llegar al momento de terminar su archivo, pero ahora hay que estar haciendo las versiones públicas. Yo salí del órgano interno de control de la universidad el pasado 11 de septiembre y me pude salir pues conociendo que había muchas solicitudes. ¿Qué se ha hecho a partir de entonces? Generar las versiones que la población pide, pero también dar un sesgo, dar una imagen, dar cierto sentido de credibilidad a lo que hacen las autoridades que tienen a su cargo revisar los expedientes. Porque ahí yo te preguntaría, estos 46 expedientes se integran, se detecta que hubo pues irregularidades, está claro eso, obras que no se realizaron, subcontrataciones, pero ¿hubo sanciones? Sí hay sanciones, cosa que no le corresponde al órgano porque son las sanciones de carácter resarcitorio que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación. Eran recursos federales que solamente podía fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación y que solamente puede sancionar la Fiscalía General. Porque habías comentado que habían prescrito, incluso cuando se prescribieron integrando. administrativamente, pero no financieramente. Eso se están haciendo y yo conozco de casos en donde se han interpuesto en el Instituto de la Función Registral del Estado de México señalizaciones a propiedades de algunos. Pero digamos, aún derivado de esos 46 expedientes podría haber sanciones de tipo resarcitorio. De tipo administrativo económico, ya sí, no, pero resarcitorio sí. Así es. Aún a que ya pasó mucho tiempo. Así es. Recordemos que estos hechos derivan del 2013, 2014 aproximadamente. Sí, así es. De acuerdo. Y pasemos a otro tema, otro caso, ¿no? El tema tan reciente ahora del operativo Enjambre, que se instrumenta por parte del gobierno del Estado de México para detener a presuntos delincuentes o presuntas personas que cometieron ciertos delitos en el aspecto de seguridad pública. Esto también denota corrupción al interior de corporaciones públicas municipales. ¿Qué opinión tendrías de ello, Cecilia? Bueno, la operación Enjambre fue una operación coordinada, de las pocas que hemos visto por las autoridades federales, la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Los municipios son los espacios territoriales más propicios para la injerencia, digamos, del crimen organizado y el control. Según un estudio que hizo la ONU hace unos 4 o 5 años, decía que al menos 60% de los municipios del país estaban infiltrados por el crimen organizado, en una u otra manera. Otro estudio dice que en una lista de 93 países donde se clasifican las actividades económicas ilícitas, la tasa de delincuencia organizada en México ha aumentado el último año en 64.2%. Y luego, bueno, Eduardo Guerrero, que es un experto en crimen organizado, uno de los análisis que ha hecho últimamente, uno de los espacios donde más ha aumentado el crimen organizado es en los territorios municipales. Entonces ahí hay realmente un gran problema. Me parece que las autoridades municipales, a veces frágiles porque no tienen mucho poder, no hemos volteado mucho a ver a las autoridades municipales en muchos años, no han estado en la agenda pública y justamente es ahí donde se está recreando todas estas actividades delincuenciales. Y bueno, para hacerlas necesitan a los funcionarios municipales, necesitan, sobre todo vimos el mayor número de detenciones fue directores de seguridad pública de los municipios, porque son los que se encargan de cuidar, de avisar, de hacer el papel de esto que se llama halcones, es decir, avisar si va a haber esto, si va a pasar aquello. Entonces, claro, es un espacio privilegiado para el control del crimen organizado y hacen muchas actividades, como ya lo vimos, se han diversificado mucho, ya no solamente es venta y trasiego de drogas, sino la extorsión, que ahorita está en primer lugar, los secuestros express, y en esto han estado involucrados municipios del Estado de México que vimos de todas las regiones, Tonatico, Coacalco, bueno, la presidenta municipal de Amanalco, etcétera. Faltaría quizá que nos dijeran, cuando se pueda decir,
cuáles son los cárteles que están involucrados en estos crímenes, si es uno, si son varios, porque creo que esa es una información que también se necesita saber y yo me imagino que el gobierno federal la conoce. Y que ahí pues estamos hablando de un tema muy grave, corrupción en el ámbito de la seguridad pública, un tema tan sensible para todos los mexiquenses en este momento. Más sensible. ¿No? Más sensible. Y regresemos un poco al asunto financiero. Quisiera que nos pudieras comentar también un poco el tema del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios en pasadas administraciones, que también fue objeto de señalamientos de presunta corrupción. Al respecto, ¿qué es lo que podemos conocer al momento? Mira, te puedo hablar en concreto de la deuda del ICEMIM. Fíjate, la deuda del ICEMIM que tenía, la deuda de la universidad que tenía con el ICEMIM, algo así como 440 millones de pesos, que se fueron 440 millones, que se fueron pagando por parte de la administración que está por concluir, y que eso significaba un ahorro de $500,000 de pesos al menos diarios, fíjate, durante 2 años. Entonces, 2 años y medio, ya se pagó, pero es algo, ¿dónde quedó ese dinero? También llegamos y ese asunto estaba prescrito. Ustedes saben, porque lo estamos hablando, eso nació en 2016, a mediados de 2016. Y cuando llegamos en 2019 ya había un acuerdo con el Congreso del Estado para modificar el Código Financiero y con ello disminuirle las deudas, los recargos al ICEMIM, a la universidad. Se pagó. Es algo de lo que sí he podido ver, apenas voy entrando al ICEMIM, y he podido ver que que fortaleció en algo los recursos del propio ICEMIM, porque tiene, pues ustedes saben, un presupuesto de 43,000 millones, es de los más altos que tiene el presupuesto del Estado, 11.5 del total del presupuesto del gobierno, pero ese no es un presupuesto del gobierno. Ese es un presupuesto de los que trabajan, que pagan en cuotas y que pagan en aportaciones. Por eso, ¿dónde quedaron esas aportaciones que tenía que hacer la universidad? ¿No? Manejo de malos recursos, pero a granel, ya lo comentamos en otro momento, préstamos a particulares, a empresas, alteración de cheques, bonos injustificados, ¿no? Etcétera, muchas cosas que estaban dentro y que hay que combatir la corrupción donde sea, porque a veces la universidad es una caja así bonita, todos nos vamos a preparar, nos sentimos bien, pero ¿quién está dirigiendo ese lugar? Vemos que se afectó tanto a la universidad como al propio instituto. Es una situación donde la corrupción afecta a todos. Un tema de salud con un tema de una institución de educación, ¿no? La definición de corrupción es que pudre donde va. Entonces, eso pasó. Perdón. Y en este aspecto, ya para ir concluyendo, Cecilia, el tema de la transparencia. Siempre será fundamental el tema de la transparencia. ¿Qué tanto ayudaría en este momento el ir discutiendo, el ir definiendo un modelo de transparencia que precisamente garantice que los ciudadanos puedan ver más allá respecto de lo que están haciendo las instituciones públicas? Más hoy que estamos viendo que está cambiando este paradigma que teníamos antes sobre la transparencia o el modelo que se tenía antes, me refiero a la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y que se va a transitar a otro modelo que aún no tenemos muy claro. Pero ¿cuál podría ser ese modelo? Es que yo, la mera verdad, no pienso que haya un modelo. Como el problema es tan multifactorial, o sea, hay tantos elementos que tienen que ver, que tiene que haber muchos modelos. No podemos establecer algo y esperar a que falle y decir, no, esto no funcionó, vamos a poner otra cosa. El problema es tan grave, nos afecta tanto, que tenemos que implementar medidas al mismo tiempo, y muchas medidas, como dice Victorino. La corrupción tiene que atacarse en donde esté todo el tiempo. Las encuestas son muy lógicas, lo que dice la gente. Lo que más nos preocupa es la inseguridad y la corrupción. Lo que más nos preocupa, a quien menos confianza le tenemos es a los gobiernos de los diferentes niveles, sobre todo al gobierno municipal. Eso es muy coherente. La gente no va a creer si la autoridad que está ahí para cuidarte es la misma que te está atacando. Entonces, si la solución, o sea, si el problema, digamos, la solución está donde está el problema, pues parece que es muy desanimante porque nunca se va a resolver. Me parece que hace falta una estrategia de fortalecimiento y vigilancia
de las policías municipales. Cuando se estableció que la Guardia Nacional se iba a hacer cargo de la seguridad ciudadana, se dijo, no sé si se acuerdan, los legisladores nos dijeron, pero creo que era para nada más que ya no dijéramos nada, que al mismo tiempo, paralelamente, se iban a fortalecer las policías municipales. Eso no pasó y no está pasando. Y bueno, la prueba es esto de la Operación Enjambre. Entonces necesitamos muchas estrategias dirigidas a las autoridades, en este caso municipales, y también necesitamos como sociedad estar más informados. Claro que ahora va a ser un reto cómo vamos a buscar información, porque en la medida en que los cabildos sean abiertos, la sociedad, sí, porque muchos ayuntamientos no los quieren abrir, pero si la gente presionamos, porque por ley tienen que ser abiertos, si la gente presionamos para que se abran, se traten nuestros asuntos, los funcionarios que se sienten observados son un poco más cuidadosos en el tema de la corrupción. Me parece que, yo no digo que es problema de la ciudadanía, pero la ciudadanía también tendríamos que ser un poco más proactivas, interesados, informados y presionar a las autoridades para que respondan para lo que están ahí, para cuidarnos y protegernos, no para extorsionarnos y delinquir. De acuerdo. Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Les pediría al doctor Victorino, a la doctora Cecilia, que pudiéramos en un minuto concluir qué nos llevamos de esta mesa. Hablamos de varios temas, de varios casos, pero ¿qué nos llevaríamos de esta mesa en cuanto a la corrupción en el Estado de México? ¿Cuáles serían las principales alternativas, recomendaciones o soluciones? Cecilia. Bueno, yo creo que ya lo acabo casi de decir. Una de las soluciones es que la sociedad estemos más presentes y más informadas. Y frente a estos cambios que se están dando de cómo acceder a la información, buscar otras vías y presionar a los gobiernos para que nos den la información. Otra me parece que es fundamental voltear a ver a los municipios, incluir en las agendas de los gobiernos estatales y federal el tema municipal, porque ahí es donde está pasando todo. Todos los procesos políticos, sociales y criminales, por desgracia, pasan por el territorio. El territorio por excelencia es el municipio, porque ahí es donde vivimos, allá donde hay todos los procesos relacionales. Y luego me parece también que una parte fundamental es enfocar estrategias no hacia las personas, no se trata de cambiar a las personas. Si los procesos administrativos siguen siendo los mismos, el problema de la corrupción no se va a acabar. Tiene que haber cambios profundos y severos en la forma en cómo está funcionando la administración pública, si no la corrupción va a seguir. Cambios de fondo. Así es. Doctor Victorino, ¿cuáles serían las conclusiones? Mira, yo digo que el ciudadano se debe armar de valor. Un ciudadano anestesiado no le sirve al país. Debe denunciar a quien sea y del nivel que sea. Ahora ya no necesita presentarse frente al otro, ahora puede hacerlo a través de la denuncia anónima. Lo permite la ley, hay que utilizar eso, solo hay que aportar algunas pruebas. Y a quien le encarguen que sea titular de un órgano de control, que sea contralor, que sea fiscalizador, revisor, pues no debe aislarse de la sociedad. Hay que ir a muchos eventos, porque ahí es donde te encuentras la información. La gente anda buscando cómo denunciar el asunto y buscando al titular. No sabes cuántos expedientes en menos de 8 días hábiles que llevo más de un expediente por día que me están entregando ahora, de gente que siente que el ICEMIM no le ha cumplido, que siente que le han agraviado, que siente que no le han respetado sus derechos. Es decir, quien se dedique a la rendición de cuentas, quien se dedique a ser contralor o fiscalizador, procure tratar con la gente. Eso es lo más importante, tratar con la gente, tratar con los ciudadanos, con los académicos, que es donde encontramos mucho de esto, y a los medios de comunicación, pues que estén abiertos a eso y que sean como proveedores de los que tenemos la obligación y la oportunidad de hacer justicia administrativa para los mexicanos. Pues gracias por sus conclusiones. Podríamos recapitular y rematar este tema de la corrupción en el Estado de México, advirtiendo la necesidad, por un lado, de la sensibilidad de las autoridades encargadas de combatir la corrupción y, por el otro lado, la responsabilidad del propio ciudadano para denunciar. Y en ese entorno, pues también tendríamos que tener a los medios de comunicación que juegan un papel preponderante precisamente para discernir, identificar y vigilar cuáles serían esos casos de corrupción. Es un entorno donde podemos trabajar sobre todo para combatir este fenómeno del cual hemos hablado hoy, que es la corrupción. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en Reto 2024.